Hey, bendiciones mi gente, bendiciones. Estamos aquí una vez más. Gracias por toda esa gente que siempre nos deja sus comentarios y que siempre está escribiendo. Hoy tenemos un tema muy bueno y estoy acompañado de dos amigos míos. Wellington Frías, Vladimir Abreu. Esa gente son poderosos, Dios evangelistas, que Dios lo está usando de una manera especial. Bájale algo. Pero queremos hablar acerca de un tema que me han preguntado mucha gente. Acerca de que si Dios te cambió, ¿por qué sigues pecando? Vladimir, ¿tú crees que Dios te cambió? ¿Por qué si Dios cambió a una gente, por qué esa persona sigue pecando? Bueno, ahí hay mucha tela que cortar. Lo primero es que mucha gente podría pensar que si Dios verdaderamente te cambió, ya no deberías de seguir pecando. Okay. Ya ese no sería tu vida. Otros podrían pensar que si tú lo haces es porque no has sido cambiado. Hay una realidad bíblica que no podemos obviar y que es que nosotros venimos con una concupiscencia dentro. Okay. Y somos atraídos según nuestra propia concupiscencia. Cierto. Y según nuestra propia concupiscencia aquí vienen las atracciones. Y las atracciones no siempre uno las puede controlar. Y más uno como jóvenes. Entonces, es difícil. Pero entonces ¿Dios te cambia o no Dios te cambia? ¿El hombre cambia, sí o no? Sí, el hombre puede cambiar. El hombre puede cambiar. Dios puede cambiar al hombre. ¿Qué Ahora, tú crees, Wellington? una cosa es, Wellington, sí. Cuando el hombre cree que cambió o cuando realmente ha sido cambiado. ¿Cómo así? Sí, porque una cosa es que yo crea que he sido cambiado, porque soy cambiado, y otra cosa es que realmente yo haya sido cambiado. Entonces, en fin, tú dices que Dios, o sea, que el hombre cambia. El Dios puede cambiar al hombre. Sí, es que en realidad todo está en nosotros. Ok. Porque Dios cambia al hombre siempre y cuando la Biblia dice que tanto es el querer como el hacer. Sí. Y Dios nunca va a hacer nada en la vida del hombre que el hombre no esté dispuesto a que Dios haga. Okay. Es decir, es un tema muy complejo, como te decía ahorita, porque mucha gente lo puede malinterpretar. Es como decía Vladimir, nosotros tenemos un chi dentro, la cual desde el principio de Génesis, Dios le dijo al hombre que no hiciera algo y el hombre pues fue atraído, la mujer, el hombre, por lo que lo estaba llamando, que era la serpiente. Todos conocemos la historia, claro, obviamente. Pero desde ese momento, pues nosotros estamos lidiando con una batalla que somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Entonces, por ejemplo, está bien, yo te entiendo que estamos peleando la batalla, como dice Vladimir, como dice tú, estamos peleando la batalla, todo eso. Entonces, ¿por qué alguien que Dios libertó? ¿Por qué alguien que Dios cambió? Sí. ¿Por qué entonces vuelve a pecar? Se supone que si Dios te cambia, entonces tú no deberías cometer el pecado. No sé si me explico. Entonces, esa concupiscencia que tú dices que está dentro de nosotros, entonces, si Dios te cambió, ¿por qué sigue esa concupiscencia dentro de ti? Ahí está el detalle. Por eso, ¿entiendes? Claro, por eso Pablo dice, mediante a una debilidad que él tenía, que era el aguijón, Pablo dice: he orado a Dios 3 veces para que quite de mí este aguijón. Y la única palabra que recibo es la siguiente: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, nadie puede experimentar de dónde proviene su fuerza si todavía no ha descubierto sus debilidades, si no se ha conocido él. Es decir, hay debilidades que nosotros las podemos batallar, podemos lidiar con ellas, pero entendemos que a través de esas debilidades que viene la fortaleza divina de Dios. Sabes que yo escuchándolo a ustedes aquí, sí, está muy bueno todo el tema, pero tú sabes que en un cierto punto yo creo que en sí yo creo que el hombre no cambia. Yo creo que ahora déjame darte mi punto de vista. Sí, yo creo que el hombre no cambia. Entiéndase que cuando estamos hablando de hombre, estamos hablando de la especie humana. Cuando digo que hombre no cambia, estoy hablando de hombre y de mujer. O sea, para que la gente entienda que no estamos hablando del ser masculino, sino de la especie humana, hombre y mujer. Entonces, ¿cómo va a ser que Dios no cambia? Sí, Dios, en un cierto sentido humano, podemos entenderlo así, pero el hombre en sí no cambia completamente. Yo creo que el hombre, en vez de cambiar, yo creo que el hombre se controla. ¿Por qué se controla?
Porque se supone que si tú cambiaste algo, ¿cómo va a ser que tú vas a cometer de nuevo eso que antes tú cometías? Entonces, ¿cómo así, Javier? Pues tú no crees que Dios cambia. Dios trabaja en la vida del hombre y Dios lo que hace es, según mi criterio, según lo que yo entiendo, ¿verdad? Que de la medida en que tú busques a Dios, te consagres a Dios, dice la Biblia, someteos a Dios, resistir al diablo. Oye, está hablando de una resistencia. Por eso te digo que el hombre se controla. Dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. O sea, de la medida en que nosotros nos sometemos a Dios, es en la medida que nosotros podemos resistir ante las tentaciones. Ahora, seamos sinceros aquí, porque esto es algo sincero. Sí, claro. Porque nos ven muchos jóvenes, damas, caballeros. Lo que antes te gustaba, dejó de gustarte. No. Lo que pasa es que aprendí a controlarlo. Claro. Eso es lo que estamos, eso es lo que, ahí que yo quiero decirte. Pero obviamente, Javier, lo que se nos ha enseñado a nosotros desde el momento que iniciamos es que Dios cambia al hombre, Dios liberta al hombre. Y sería un poco contradictorio que alguien te diga a ti, ¿tú crees que Dios me puede cambiar? ¿Dios me puede libertar? O no libertar, cambiar, que es el tema. Claro. ¿Tú crees que Dios me puede cambiar? Claro que sí. La respuesta de nosotros para esa persona sería que sí. Que Dios lo puede cambiar. En un sentido. Yo creo que el cambio es como un estilo de vida que Dios te da. Cuando tú entras en el estilo de vida que Dios te da, tú entras dentro del cambio. Okay. Y sigues viviendo en el cambio frecuente mientras estás en ese estilo de vida. Exacto. Ahora, inmediatamente es un cambio tú decides continuo. salir de ese estilo de vida, entonces ya el cambio no fue en ti. Eso igual que el nuevo nacimiento. Ejemplo, cuando normalmente se nos enseña en la iglesia que cuando te bautizan, se queda el viejo hombre y sale el nuevo hombre. Es un tema profundo. El viejo hombre está en ti. Ahora, nace un nuevo hombre con la capacidad de controlar a ese viejo hombre. Que lo que antes te tentaba, te sigue tentando. Exacto. Pero ese nuevo hombre es capaz de pisarle la cabeza a eso que te tienta. Entonces, y decirle, ya tú no tienes control en mí. Entonces, en sí, no hay un cambio completo. Rotundamente. Entonces, es como, yo creo que, o sea, lo que tú acabas de decir, tú dices que es un cambio que se va produciendo continuamente, por lo tanto... Es progresivo. Es un progresivo, entonces... Decir que un cambio completo sería como un poquito difícil. Yo sé que siempre se nos ha enseñado eso, como tú decías. Claro. Entonces, uno de los problemas de nosotros es que venimos repitiendo cosas que se nos ha enseñado. Pero a la hora de que le estudiamos, nos damos cuenta que muchas veces no es así. Claro. Cristo cambia. ¿Cómo que Cristo no cambia? Sí, Cristo cambia, pero a la medida de un control en tu vida. A la medida, como dice la Biblia, de que nos vamos sometiendo a Dios. O sea, tu oración, el ayuno, el silicio, el buscar a Dios, es lo que te hace a ti controlarte a lo que antes te gustaba. Exactamente. ¿Qué es la tentación? ¿Por qué dice la Biblia que nosotros somos tentados de acuerdo a nuestra concupiscencia? Entonces, de acuerdo a lo que nos gustaba, seguimos siendo tentados. Entonces, no es que ya no nos gusta lo que antes nos gustaba. Sí, nos sigue gustando dentro de nosotros, en nuestra humanidad. Todavía nos sigue gustando, pero a la medida de que nos sometemos a Dios, a esa medida podemos controlarnos. Sí, pero hay algo, Javier, que, bueno, obviamente yo tengo 11 años siendo cristiano. Tú tienes, creo que el mismo tiempo. Sí, como 10 años. Vladi también tiene 9 o 10 años sirviéndole a Dios. En el momento que nosotros iniciamos este camino, se nos enseñó un evangelio, la cual el evangelio que nosotros proyectamos obviamente, claro. Te estoy hablando en un término pasado porque quiero trasladarme al pasado. Claro que sí. El evangelio que nosotros estábamos proyectando era un evangelio donde nosotros al mundo nos le mostrábamos como un cambio. Yes. Entonces, el problema, algo que hablábamos los otros días pasados, no sé si te acuerdas, era que tú decías que el problema de las religiones o el problema de la iglesia, vamos a hablar cristiano porque somos cristianos. Sí. El problema de la iglesia cristiana fue que se le vendió al mundo como que obviamente nosotros cambiamos y no podemos pecar. O sea, no que no podemos, sino como que ya el pecado no está en nosotros. Entonces nosotros al proyectarnos de esa forma al mundo, por eso es que cuando venga un cristiano dice, mira, hizo esto y eso que es cristiano, respiró y eso que es cristiano. Entonces ahí es que está el problema, pero no le enseñamos a las personas que no son cristianas de que no simplemente Dios te puede cambiar, sino que tú tienes que controlar tus emociones, tus debilidades. En sí, entonces, Dios pone en ti ese deseo de controlarte, de poder vencer día tras día. Sí.
De hecho, la Biblia dice que Dios es el que pone el querer como el hacer en el ser humano. Exacto. Pero creo que el cambio es algo que hay que alimentarlo. Lo primero es que la gente no cambia de la noche a la mañana. Exacto. Es un proceso. La gente es un proceso. Ese cambio hay que alimentarlo. Exacto. Ejemplo, yo quiero cambiar porque me gusta la bebida. Pero obvio, yo tengo que alimentar eso. Yo no puedo estar en un sitio donde estén bebiendo, porque el cambio se me va a hacer más difícil. Entonces yo mismo estoy haciendo de que mi cambio sea más difícil de cambiar. O sea, que el cambio debe de llevar un estilo de vida. Por eso dije ahorita y repito que el cambio es un estilo de vida. Y ese estilo de vida tú eres que debes de alimentarlo día tras día. Cuando dejaste de alimentarlo, te sale de ese estilo de vida. Exacto. Entonces hay que comienza a fallar. Y un punto muy importante es que nosotros somos jóvenes, pero somos de carne y hueso, no somos robots. Ahí es que viene la decepción. Wellington decía ahí es que viene la decepción. Que si un cristiano hace algo, dice, pero mira, y eso que es cristiano. Él es un humano. Ahí es lo que tiene el deseo de servirle a Dios. Exacto. Y de cambiar su vida. Pero él es un humano, él es una persona. Y ahí es que viene la decepción. Entonces, y ahí viene la crítica, las murmuraciones también, tanto de la gente del mundo como de la iglesia. Claro. Pero Dios lo cambió a este. Dios lo cambió a esta. Y usan esos términos. Entonces dicen, cuando lo ven que cometen alguna situación de la que antes hacían, entonces dicen, pero ¿y dónde está el cambio? ¿Tú me entiendes? Ahora mismo, y es lo que hablamos. Entonces, en sí yo creo que la palabra cambio, yo creo que se nos ha mal enseñado. Sí. Y yo creo que en vez de cambio, yo creo que día tras día vamos sufriendo lo que es una transformación. Una transformación donde nosotros nos controlamos. ¿Sabes que yo escuché una vez un pastor que dijo, y eso nunca se me ha olvidado? Yo no recuerdo quién fue que lo dijo, pero fue un pastor que dijo en una prédica que todos nosotros tenemos un loco dentro de nosotros. Y ese loco es el que le gusta el pecado, que le gusta la maldad. Entonces él dice que si no controlamos ese loco, en cualquier momento ese loco puede salir. ¿Me entiendes? Entonces por eso que yo creo que en sí, cuando hablamos del control, yo creo que es como decimos que Dios nos transforma y Dios pone en nosotros, esa transformación pone en nosotros ese querer, como decía Vladimir ahorita, ese querer como el hacer, para poder ir controlándonos y venciéndonos a nosotros día tras día. Claro. Muchas bendiciones, ya ustedes saben, esto compartan este video con mucha gente. Ahí debajo vamos a dejar las redes sociales de mi hermano Wellington y de mi hermano Vladimir. Síganlo también en sus canales de YouTube que lo tienen. Y vamos a tener este conversatorio más a menudo. Así que ya ustedes saben, den ustedes su opinión. Escriban abajo lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan. Y de verdad que será de mucha bendición. Amén. Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Abajo, Wellington Frías. si alguien tiene una idea diferente, Exacto. pues no la comenta debajo. Amén. Así que muchas bendiciones. Bye bye.